Dios le bendiga. Bueno, como sabemos, a veces Dios habla o buscamos cuando tenemos que compartir la palabra, entrar en oración, pedir, conocer quizás cuál es la necesidad del pueblo. Y a veces Dios manda y preparamos algo para alguien de la congregación, para toda la congregación, o a veces primeramente nos toca a nosotros. Y esto fue lo que me pasó. Hacía un tiempo que venía con este tema en mi cabeza. Estaba entre dos temas. Y bueno, el Señor me confirmó que tenía que ser este. Y recién en una de las adoraciones, por si tenía alguna duda, me lo volvió a confirmar. El tema que quiero compartirles hoy es el del gran alfarero. Muchas veces nosotros cantamos, adoramos al Señor o leemos en su palabra de ser como el barro en las manos del alfarero, de que quiero que nos moldee. Pero ¿qué significa todo esto, no? ¿Qué será? ¿Qué es lo que pretende el Señor? ¿Por qué barro? Bueno, así que en alguna de esas dudas mías es que estuve buscando en su palabra primeramente y en algunos textos cristianos sobre el tema. Así que vamos a orar antes de comenzar. Señor, te entregamos a ti este momento, Señor. Sabemos que los que estamos aquí, Señor, son los que tú preparaste, Señor, para darles de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, pero todavía y más aún, Señor, nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, que hoy derramas, Señor, en tu pueblo, en cada corazón, Señor, quede grabada allí, Señor. Podamos hacer la carne, Señor, y llevarla por obra. Que podamos primeramente, Señor, tomarla para nosotros, Señor, y también, como ahora vamos a ver, Señor, poder proclamar de tu amor, de tu salvación, de tu verdad, y que tú eres el único, Señor, que eres el único camino, la única salida, Señor, la única solución, la única esperanza, Señor, para este mundo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te invitamos, Señor, a que te quedes con nosotros, como lo has hecho hasta ahora, Señor, que notamos, Señor, que tu presencia está aquí, Señor, en medio de tu pueblo, de un pueblo que te alaba, que te adora, que te busca, Señor, con un corazón sincero. Te damos gracias, papá. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, como bien sabemos, el hombre fue formado del polvo de la tierra, según como podemos ver, y los invito ahora sí al primer pasaje bíblico, Génesis 2, versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Somos la obra maestra de Dios. Al ver la historia de la creación, podemos darnos cuenta cómo nuestro Creador da un mandato y con el poder de su palabra, mediante la acción de su Santo Espíritu, forma todo lo creado. Pero cuando llega el tiempo de crear al hombre, ¿qué pasa? El paraíso ya estaba listo para recibirlo, pero dice una palabra maravillosa. Dice, hagamos. Nuestro alfarero hizo una obra perfecta. La hizo a su imagen y semejanza, como también recién decía el hermano Miguel. Pero a causa del pecado, del fruto del pecado que fue la desobediencia, el hombre perdió su comunión con Dios. Pero las promesas fieles en Jesús son de restauración. Tenemos esperanza en Él. Hoy en día el Señor crea un hombre espiritual por medio del nuevo nacimiento en Cristo y morir al pecado y nacer como nueva criatura en las manos de Dios, el alfarero que nos creó y que desea perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué hablamos de vasija o de vaso? Les leo la definición del diccionario secular. Dice que la vasija es sinónimo de vaso o recipiente. Es toda pieza cóncava de diferentes tamaños y formas usada para contener, albergar o manipular, transportar algo. Viene del latín vas, que significa vaso. Con mucho amor, de una forma muy especial y con sus propias manos, en el principio, el gran artesano, el primer alfarero, nuestro Señor, nuestro Dios, hizo una vasija de barro con un propósito eterno, que es ponerse a sí mismo dentro de ella. Qué maravilloso nuestro papá, ¿no? Que nos eligió a nosotros para poder ponerse ahí adentro. Y en cada creyente
que pueda ponerse en sus manos y dejarse dirigir por Él. Somos templo para vivir, para que el Señor pueda vivir en nosotros. Pero para agradarle debemos cuidar su templo, ¿verdad? No es que realmente tengamos algún mérito para tener ese privilegio de ser casa de Dios. Es que por su gran amor, cuando nos acercamos a su presencia con fe, Él pone en nosotros ese gran tesoro para una vida agradable en su presencia y ser mensajeros fieles del reino de los cielos. Vamos a ver esto del tesoro en vasos de barro. Acompáñenme en 2 Corintios 4:7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Su palabra dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Con sus manos Él nos creó, nos dio la forma que más nos conviene y que más le sirve a su propósito. Es una forma de garantizar que solo suya sea toda la gloria. Para realizar esta obra que somos, la obra de sus manos, que cuida celosamente. Nuestro Señor tiene el poder y la facultad de moldear su creación. Y acá empieza la parte más difícil. Tenemos el privilegio de que siendo vasos o vasijas de barro, también somos hijos de Dios y como tales, herederos del reino de los cielos. Representantes del Señor en esta tierra, embajadores de Cristo y un montón de nombres que podemos buscar en la Biblia. Somos tesoros en vasos de barro. Esa frase me encantó. Y esa es la razón, es que siendo débiles, así como el barro, que es fácil de quebrar, tenemos la más importante misión, que es la de llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Hasta acá podemos hablar de que es un vaso que, además de ser moldeado, de ser pensado por el artesano, por el alfarero, contiene, que es la presencia del Señor, y transporta, porque acá hablaba de llevar su palabra. Amén. Ahora vamos a ir a Jeremías 18, versículos 1 y 2. Tiene como título La señal del alfarero y el barro. Vamos a leer primero solo el 1 y el 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Podemos ver que lo más importante es recibir la palabra de Dios. Y para poder recibir la palabra de Dios, ¿dónde tenemos que ir? A la casa del alfarero. Amén. Bien. Estar en su presencia es fundamental para recibir su palabra, la cual es lumbrera en nuestro camino. La palabra griega que usa Pablo para describir el barro, en Corintios, cuando habíamos hablado antes, es la de barro frágil, como hablábamos recién, que significa débil, quebradizo, fácilmente tentado. Nuestro alfarero tiene que procesarnos, y acá viene la parte más difícil, para que no seamos tan fáciles de ser quebrados. Pero solo Él nos puede romper y hacer que el mundo vea el gran tesoro que tenemos dentro. Somos templo del Espíritu Santo y sin lugar a dudas, el más grande tesoro que puede estar en nosotros es la presencia de Dios manifiesta en su Santo Espíritu. Ahora sí, si vos, yo, nosotros nos estamos preguntando ¿por qué estamos pasando esto? ¿Se lo están preguntando? ¿Alguno está pasando por alguna prueba, alguna lucha? ¿Una mano, 2 manos, los pies? Amén. La respuesta es que estás en las manos del alfarero. Sigamos leyendo en Jeremías 18, ahora los versículos 3 y 4. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El saberlo ayuda, especialmente cuando estamos sobre la rueda y que todo en la vida parece girar como que está fuera de control. Pero no es así. El Señor nos manda a mirar por debajo de esa mesa de trabajo
y ver de quién es el pie que está sobre esa rueda. Si el enemigo hubiera estado sentado al control de esta situación, hace ya muchos años nos habría echado fuera del torno. Pero no puede hacerlo, porque el alfarero es quien controla el proceso. Él supervisa cada movimiento. No se asusta por el barro, independientemente de lo que encuentra o lo ha estropeado, o por más estropeado que esté. Está comprometido en trabajar sobre él hasta que llegue a ser lo que él quiere. La batalla es sobre lo que vamos a llegar a ser, independientemente de lo que ya hayamos hecho o estemos haciendo hasta ahora. El Señor ve en vos, en mí, en nosotros, el potencial para ser instrumento para su honra. Démonos cuenta de que aunque la vasija se había echado a perder, como dice el pasaje bíblico, todavía estaba en las manos del alfarero. Dios nunca nos tira, ni tampoco se frustra su plan para con nosotros porque tenemos un defecto o una lucha en ciertas áreas. Entendamos que si estamos siendo levantados del fango, conectados a esta rueda o moldeados una y otra vez, es que en todo momento estamos en sus manos y siempre lo vamos a estar. Lo que yo, vos, nosotros no podemos o no podremos hacer, como, cambiar de actitud, perdonarnos nuestros pecados, perdonar a otros, enojarnos, la falta de perdón, las acciones o las reacciones que tengamos, lo que sea, que nosotros pensemos que no podemos hacer, lo puede hacer nuestro gran alfarero. Solo tenemos que ser un barro cooperador, decía en uno de los textos que leía. Seguramente aún estemos lejos de ser ese vaso o esa vasija terminada, pero cuando nos colocamos en las manos del alfarero, Él sigue obrando en nosotros y dándonos formas. Hay un libro que me encanta, que yo me quisiera comprar, pero bueno, todavía no pude, que se llama Patas para arriba, o Jesús lo deja todo patas para arriba, una cosa así, de Kyle Idleman, creo que se pronuncia así, que dice, respecto a este pasaje: el alfarero hizo otra vasija según le pareció mejor, con la misma arcilla, las mismas grietas, pero hecha nueva. No existe el basural. El arte está en las infinitas posibilidades de la misma porción de arcilla. Es tan hermosa la imagen de Dios sentado como el alfarero en el torno, mirando su vasija defectuosa, disculpe la emoción, y negándose a descartarla. El Señor nos ama así. Sabe cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes. Sabe que debemos aún ser moldeados, pero el Señor nos ve como la obra terminada. Amén. Si es verdad que estamos en las manos del alfarero, pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Aprendamos a valorar lo que el Señor puso en nosotros y su sacrificio de amor para que eso fuese posible. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La vida del cristiano es sin duda la mejor vida, en donde permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero tiene sus grandes retos y dificultades. Es posible que seamos procesados hasta que se manifieste el hombre interior, el gran tesoro que Dios puso en su vaso de barro. Entonces sabremos nuestro propósito principal en este mundo, que es el glorificar a Dios. Y para terminar, quiero compartirles una historia que quizás algunos ya la conozcan, otros no. Hay algunas modificaciones en algunos textos que he leído también, pero es básicamente lo mismo. Se llama La historia de la taza de barro. Y se va a acordar de mí cada vez que mire una tacita que tenga en su casa, y más si eran de esas que usaba la abuela o la bisabuela, que estaban todas decoraditas. Bueno. La historia de la taza de barro. Y la taza, un día, contó su historia. Ustedes deben saber que yo no siempre he sido así, la más hermosa y delicada taza que soy hoy en día. Hace mucho tiempo era solo un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en que me desperté y le grité: por favor, ya déjame en paz.
Pero él solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué la puerta del horno y a través de la ventanita pude leer sus labios que me decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante, pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar y a lijar. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba abajo. Por último me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba a mi artesano. Pero él solo me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno, mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba con mi vida. Le rogué y le imploré a mi artesano que me sacara, que si se había vuelto loco. Grité, lloré, pero mi artesano solo decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos tratos y abandonos, pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso. Allí todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte. Resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillosas cosas que brillaba era yo. No podía creerlo. Esa no podía ser yo. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos, pero mira lo hermosa que eres. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Nada te va a romper. Sé que sufriste con las raspadas y las pulidas, pero mira ahora la finura de tu presencia. Y la pintura te provocaba náuseas, pero contempla ahora tu hermosura. Y si te hubiera dejado como estabas, ahora eres una obra terminada, lo que imaginé cuando te comencé a formar. Nosotros somos esa tacita en las manos del mejor alfarero, que es nuestro Dios. Confiemos en sus amorosas manos, aunque muchas veces no comprendamos por qué permite tanto sufrimiento. Comprendamos que en los momentos difíciles hay un propósito para que eso ocurra y que saldremos brillantes y renovados a todas las pruebas, solo si nos ponemos en sus manos. Dios les bendiga.